les va? Saludos cordiales, muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa en Televisión Universitaria, periodismo plural a partir de este momento. Y cuando estamos entrando a la recta final de este mes de octubre, hoy vamos a tener algo muy importante para todos ustedes, un debate que esperemos sea altamente enriquecedor. Así es que bienvenidos, encantadísimos nuevamente. Comenzamos como lo hacemos habitualmente con esto que nos identifica. Bien, como siempre lo hacemos, vamos a tener la posibilidad de vincularnos a una variedad de temas. Uno de los primeros es la posición que ha llevado adelante. Ya le un informe que ha proporcionado a Asobank en sentido de la disponibilidad de dólares, por lo menos en el sistema financiero nacional. Asobank ha dicho que existiría algún nivel de disponibilidad. Concretamente ha utilizado la palabra liquidez razonable. ¿Y qué quiere decir una liquidez razonable? Que habría una cantidad de dólares para atender la demanda en nuestro país, una demanda que en el último tiempo ha sido muy fuerte en virtud de varios elementos que seguramente los hemos ido ya en el curso del tiempo precedente dándoles a conocer, pero fundamentalmente uno de ellos ha sido la expectativa a nivel de la ciudadanía y claro, la escasez por sobre todo porque hay una insuficiencia de dólares que abastezca el mercado, por lo tanto la demanda ha sido muy grande, es todavía muy grande y el Estado y el sistema financiero no han tenido la capacidad todavía de absorber toda esta demanda. Así es que esta podríamos considerar una buena noticia, una noticia interesante cuando dice esto la Asociación de Bancos. Ese es un primer tema. El segundo tema que traemos a colación tiene que ver con el gobierno y es que Luis Arce ha fustigado duramente a determinadas corrientes que tienen representación en el legislativo por no aprobar los créditos que en su criterio le estarían haciendo mucho daño a nuestro país. Algo de razón tiene en sentido de que le harían daño, pero lo más preocupante es pensar que ahora dependemos de créditos para que esté bien nuestra economía y no debería ser de esta manera. La verdad es que habría que también ser autorreflexivos en el ámbito gubernamental de señalar y sincerar lo que está pasando en nuestra economía, porque antes se tiraban muchas flores, se decía que era una maravilla, que nuestra economía estaba blindada, etcétera, etcétera, y no había sido tan así la cosa. Tiene algunos problemas, más aún cuando ya el propio presidente está señalando que el no aprobar créditos le hace mal o nos afecta directamente a todos. ¿Acaso no era que nosotros dependíamos de nosotros mismos para la situación de nuestra economía? Bueno, habrá que reflexionar sobre el particular. Estaremos hablando de economía y de política en el curso de los próximos minutos. Un abrazo, muchísimas gracias por la gentileza al sintonizarnos. Bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. La carrera de Aeronáutica de la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés convoca a los bachilleres y público en general al curso prefacultativo Gestión Primer Periodo 2024 para los niveles técnico superior en mantenimiento de aeronaves y licenciado en Aeronáutica. Inicio de clases 4 de marzo. Inscripciones y mayor información Facultad de Tecnología, piso 5, carrera de Aeronáutica, Avenida Arce, frente a la Plaza Bolivia. Atención de horas, 8 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpido. Página web aeronautica.umsa.bo. Teléfonos 788-79-588-244-1154. Quiero agradecer a las autoridades universitarias, en especial a nuestro magnífico rector, Magíster Óscar Heredia, por el apoyo institucional para el desarrollo del proceso de acreditación. Reconocemos el apoyo y asesoramiento del Departamento de Planificación, Evaluación y Acreditación, que a través de su división de evaluación, acreditación y gestión de calidad hicieron posible la culminación de este proceso de autoevaluación. De igual forma, a los docentes, estudiantes y administrativos quienes han trabajado incansablemente para lograr la acreditación de nuestra prestigiosa carrera.
La carrera de Historia de la UMSA celebró su aniversario número 58, destacando su compromiso con la formación académica, investigación historiográfica y preservación del patrimonio histórico. Durante el evento, el rector, Magíster Óscar Heredia, anunció medidas para fortalecer la carrera, como el desafío de un edificio para el Archivo de la Paz y el respaldo económico para la publicación de un libro sobre la historia de la UMSA. La directora Esther Ayllón y la decana Virginia Ferrufino también expresaron su compromiso por el crecimiento y desarrollo de la carrera, subrayando la importancia de mejorar la infraestructura y promover la excelencia académica. Fuera de lo académico, yo me siento gratamente satisfecho con estos cursos por todo lo aprendido. Espero que este curso continúe y que vaya impulsando a más estudiantes. Generemos una relación genuina con Corea. 인공지능 과정, 드론 과정을 계획하고 있습니다. Luego tenemos lo que es la codificación, la robótica, inteligencia artificial y drones. Porque ustedes son los elegidos, así que trasciendan por sí mismos. Hablen de este proyecto y este es el mejor proyecto. Vamos a diseñar todo un laboratorio, van a traer equipamiento, pero siempre hay que ver con perspectivas de conclusión, de apoyo. Ustedes tienen que identificarse con CapLab Bolivia, más nada. Aquí no hay diferencias entre una facultad, otra facultad, sino estamos representados por ustedes, que son de la UMSA y la primera universidad de la universidad del país. Personajes de la ciencia. Barbara McClintock, científica estadounidense, vivió entre 1902 y 1992. Especializada en citogenética, obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1983. Descubrió el proceso de transposición de elementos del genoma y lo empleó para explicar cómo los genes determinan ciertas características físicas. Personajes de la ciencia. Bien, muchísimas gracias. Siempre lo hago, agradecerles por la amabilidad que nos dispensan al permitirnos tratar una serie de temas que están en el contexto de la realidad sociopolítica y económica de nuestro país. Hoy no vamos a estar al margen y hemos querido vincularnos a dos importantes pensadores, analistas sobre la situación política y económica de nuestro país. Dos invitados a quienes voy a dar la bienvenida. Julio Aliaga, muchísimas gracias por la gentileza. Julio, bienvenido. Buenas noches. Muchísimas Otra gracias. vez en cartas sobre la mesa, sí. También Antonio Sarabia. Antonio, la primera vez, ¿no? Un placer, encantado de estar aquí, charlar contigo y agradecer a Julio por charlar con él también. Va a ser interesante hablar porque vamos a tratar de abarcar una serie de temas en la perspectiva de lo que está pasando en nuestro país. Y qué mejor que comenzar con un diagnóstico de cómo podemos ver Bolivia en este momento, es decir, un diagnóstico muy general sobre temas políticos, económicos y sociales. Así que comienzo contigo, Julio. Mira, Bolivia es un país con un estado que es reciente, el Estado Nacional, nacido en 1952 y que dura hasta la fecha, que es el Estado boliviano, el que hemos creado nosotros. Los países tienen una revolución en su historia que marca su historia. Y nosotros venimos desde el 52 con un Estado, con sus características, con una política dentro del marco de lo nacional, democrático y popular, con una cultura política populista que es compleja, difícil a veces de entender, cuando a veces uno no está aquí todos los días, y que ha desarrollado tres ejes fundamentales. El uno, nacido el 52, en la construcción del Estado con sus características,
el otro en 1982, la instauración de la democracia, y el tercero, el 2006, con Evo Morales, la inclusión indígena y el intento de ser todos iguales. Estas tres pulsiones que ha tenido el Estado boliviano no se han realizado hasta el día de hoy, no han concluido. El Estado boliviano no sabemos si va a terminar republicano, federal, confederado, plurinacional. Está en camino de llegar a poder cristalizar lo suyo. Lo mismo que la democracia. Se ha abierto, está en el corazón de los bolivianos, venimos con toda esa fuerza, pero todavía no hemos logrado instituciones sólidas, democráticas, división de poderes, la independencia de la justicia, que es un tema central, y lo mismo que la inclusión, ¿no? Se han hecho esfuerzos interesantes, los indígenas que estaban marginados han irrumpido en el panorama político, pero también eso está inconcluso. Por lo tanto, lo que viene hacia adelante es tratar de cerrar ese gran camino que hemos construido los bolivianos a nuestro estilo y a nuestra manera, a ver si lo logramos. Y estamos en un momento clave, porque igual que el primer ciclo duró 20 años, el segundo 20 años, este también, los tres han entrado en crisis y ahora llega un nuevo momento, una nueva generación, nuevas ideas y una sociedad que está preparada para lograrlo. Antonio, ¿cuáles son, en tu perspectiva, los grandes problemas por los que atraviesa nuestro país? Para mí es mucho más fácil. Esto es mucho más fácil de ver. Bolivia está sumergida en una profunda crisis. Una crisis que ha sido derivada de una enfermedad que llevamos hace muchísimos años, por lo menos desde el 52, pero incluso si vas hacia atrás del 52, ya esta enfermedad asomaba su cabeza, ¿no? Su fea cabeza. Y esa enfermedad es el estatismo. El estatismo ha hecho que Bolivia viva sumergida en un hoyo, en la pobreza, en el subdesarrollo, sin darle oportunidades a su gente, a sus chicos. Estoy haciendo una gira ahora por todo el país, estuve en Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, llegamos ayer de Tarija aquí a La Paz, y cuando hablo con los universitarios les pregunto, ¿cuál es tu mayor preocupación? Que no pueda encontrar trabajo, porque este país expulsa a sus jóvenes, expulsa a sus estudiantes porque no ven oportunidades. El estatismo es la enfermedad que hemos vivido por tantas décadas, y en los últimos 20 años el estatismo ha hecho cáncer, se ha hecho crónico. ¿Por qué el MAS? Porque estos gobernantes nos han llevado a una política ultraestatista que ha oprimido, que ha subyugado, que ha derrotado la iniciativa privada con controles de precio, con cupos a la exportación, con más de 60 impuestos que son una maraña, ¿no es cierto?, para pagar, sin seguridad jurídica. Entonces, este es un país que vive sumergido en el estatismo. Entonces el diagnóstico es claro. Si nuestra enfermedad es el estatismo, si el Estado se arroga esa responsabilidad y el derecho de decidir qué hacemos, cómo hacemos y para quién hacemos, pues entonces la solución es simple. Nos vamos hacia el liberalismo, dejamos el estatismo que nos empobrece y nos movemos hacia las ideas de la libertad. Si hacemos eso, le damos a los chicos, a los estudiantes, la posibilidad de tener un futuro en el país. Si no lo hacemos, vamos a seguir viviendo con parches, como el último documento que ha firmado el gobierno con los empresarios, parches que no van a solucionar nada. Entonces, simple, la enfermedad es el estatismo, la solución es el liberalismo. Hemos tenido un espacio de corriente liberal en nuestro país entre el 85 y el 2003, 5 exactamente. ¿Le han dado soluciones? Pero imagínate tú, si no llegaba don Víctor Paz Estenssoro con su famoso discurso Bolivia se nos muere y no sacaba el 21.060, el país se moría. Vivíamos una hiperinflación del 25.000%. Las reformas que se hicieron en ese momento permitieron que Bolivia dé un salto cualitativo en el índice de libertad económica. Frenamos la hiperinflación, nos dimos una oportunidad para tener estabilidad macroeconómica. Y después los gobiernos, que ahora llamamos neoliberales, con algún desdén, fueron los que generaron toda la posibilidad de tener el negocio del gas.
del cual después vivimos a partir del 2006 cuando los precios subieron, ¿no es cierto? Pero antes de eso, el 2003, estábamos yendo a los Estados Unidos a pedir dinero para pagar nuestro fin de año. Claro, porque el estatismo es difícil de derrotar. Las políticas que se hicieron a partir del 85, ¿no es cierto?, que reformaron la economía, que nos dieron estabilidad, se quedaron cortas, porque no atacaron problemas fundamentales de seguridad jurídica, de gobierno estatal muy grande, ¿no es cierto? Entonces esas cosas no nos permitieron superar lo que tendríamos que haber superado cuando pusimos la casa en orden. Por eso yo no digo que hubieron gobiernos de derecha en el país, hubieron gobiernos socialdemócratas, ¿no es cierto? Si no nos movemos a darle al individuo la responsabilidad de decidir su propio proyecto de vida, este país jamás sale de su desarrollo. ¿Cómo tú ves la presencia del Estado en la vida política y económica? No, lo que yo veo en el discurso de Antonio es lo que los bolivianos llamamos la existencia de un péndulo catastrófico en el país. Cada 20 años vivimos este salto de la idea del estatismo a la privatización, de la privatización. Esto data de 100 años atrás. Es un péndulo que se mueve de un lado al otro y a ambos extremos fracasa. No es raro que aparezca de pronto hoy el discurso liberal como apareció hace 30 años atrás, porque desde 1930 venimos nacionalizando, privatizando, nacionalizando, privatizando. Ahora toca privatizar. Y entonces aparece tu discurso. Fácil, sencillísimo. Pues no, se trata de privatizar. No, hemos privatizado varias veces y hemos fracasado en esa privatización. Hemos estatizado varias veces y hemos fracasado en esa estatización. Lo que el país necesita, como todos los países grandes en el mundo, es la colaboración entre el Estado y la empresa privada y los trabajadores, las tres fuerzas que sostienen una economía y que sostienen una sociedad. Entonces, cuando los liberales hoy, aquí o en el Japón, dicen queremos más chiquitito el Estado, más chiquitito, se están olvidando que estamos trabajando sobre la historia de la gente. No es un problema del Estado si es grande o es pequeño. Yo te he escuchado decir, somos 600,000 trabajadores en este país. No somos, ellos son. No somos, los bolivianos, no, los bolivianos somos. No, yo entiendo que vives en Estados Unidos, yo entiendo que vives en Boston, no sé en dónde, y entonces debes mirar, somos. Yo no soy burócrata, Julio, tú eres burócrata. No, yo tampoco. Entonces ellos son los burócratas. No. Pero a ver, los bolivianos, en tu entender, ¿hasta qué punto debe llegar el Estado y hasta qué punto debe llegar la empresa? En todos los países se necesita un Estado fuerte, un Estado regulador. Inmiscuido en la vida productiva del país también. Colaborador con la vida productiva. Así como Alemania, así como Estados Unidos, así como Suecia, como el Japón, como Sudáfrica, como Israel. Antonio, ¿cuál crees que sea la dimensión del Estado para equilibrar? ¿O cuál es tu percepción? Pero que hágame un favor, ¿cómo va a ser un Estado colaborador? No, este no es. Estado, hagamos una cosa. Es un Estado tranca. En eso estamos de acuerdo. Okay. Pero no se trata de reducirlo. Pero es que ese es el problema del estatismo. Tú decías, no importa que el Estado sea chico o pedir un Estado chico, que el Estado sea grande. Si el Estado es grande, tienes dos problemas fundamentales. El primer problema fundamental es que mientras más grande es el Estado, más directa es la correlación con la corrupción. Porque claro, hay más recursos de dónde sacar plata, de dónde hacer nepotismo, de dónde hacer preventa. Pero sí lo hemos vivido por años, ¿no es cierto? Ese es tu primer problema. Y el segundo problema de un Estado grande es que tiene una influencia en la economía. Entonces ellos deciden qué empresas son estratégicas. Pero fíjate la barbaridad que tenemos hoy día, más de 70 empresas públicas, ninguna es buena, ninguna sirve para nada. Julio, ¿me vas a decir Estamos totalmente de acuerdo en ello. Ninguna empresa sirve para nada. 600,000 burócratas, ellos, no yo, no tú, ellos, 600,000 burócratas que se comen 19 millones de dólares al día, que me escuche bien la gente, 19 millones de dólares al día solo en sueldos y salarios, porque nuestro presupuesto general del Estado se come el 80% del PIB. O sea, déjame terminar esto. Los gobernantes de hoy en día, sin que se les mueva un pelo, nos dicen cada año que se van a comer el 80% de lo que nosotros producimos. En Estados Unidos, el gobierno se come el 35% del PIB. En Chile se come el 30% del PIB. En Paraguay se come el 28% del PIB. Nosotros nos comemos el 80% del PIB. Ellos se comen el 80% del PIB.
Entonces, no me vengan a decir que este es un Estado facilitador, que el Estado necesita ser grande. Hay que empequeñecer al Estado porque el mal de nuestro país es el Estado. ¿Cuál debería ser en tu criterio el tamaño? No. A ver. No, el mal de nuestro país es la existencia de un gobierno corrupto, vinculado al narcotráfico, manejado por mafias y que tiene el control del aparato del Estado y que es un Estado tranca que está al servicio de esa burocracia. No, aquí la pelea no es contra un Estado inconcluso que no ha terminado de ser. Difiere. Podemos acordar en cosas, podemos acordar que el Estado es muy gordo, que necesita hacer ejercicios y aumentar musculatura. En tu criterio, ¿cuál debería ser la envergadura del Estado? Y es para los dos. ¿Cuál debería ser la envergadura del Estado? Pero hagamos una cosa, veamos al Paraguay, un país con el cual competíamos para ser la cenicienta de Latinoamérica, ¿no es cierto? Paraguay se come el 28% del PIB, de su presupuesto. Nosotros 80% nos gastamos, ¿no es cierto? Entonces, el problema es el Estado, Julio, no es el gobierno. Me explico, déjame explicarte por qué yo creo que es el Estado. Porque aún si pones a ángeles caídos del cielo, aún si pones a ángeles caídos del cielo y me dices vos que vamos a elegir a los buenos muchachos, que vamos a arrinconar, que los vamos a patear a los corruptos, a los narcotraficantes, y escogemos a los ángeles caídos del cielo, esos señores van a seguir influenciando más la economía. ¿Por qué? Porque no tienen la información que nosotros tenemos. ¿En tu percepción? En mi percepción, han habido momentos en la historia de Bolivia donde los buenos muchachos han hecho cosas muy importantes con el Estado que tenemos. Es verdad que el Estado es muy grande, pero ese Estado sostiene maestros, sostiene médicos, sostiene jubilados, sostiene militares, que no podemos dejar de sostener. Pero digamos las cosas como son. ¿Quién sostiene esos militares? ¿Quién sostiene esos maestros? Nosotros, con nuestros impuestos. Sí, igual que en Estados Unidos, en Israel, en todos lados. Porque no puedes agarrar y hacer empresas para mantener militares. No, nosotros pagamos, así como pagan en Suecia o en cualquier lugar desarrollado, la gente paga, como han dicho en Davos, ¿no es cierto? Han venido 1.200 empresarios grandes en el mundo a decir, cobren más impuestos, porque para hacer sostenible esto, para evitar que la diferencia, la desigualdad, la pobreza y la marginalidad hagan de este un mundo en una guerra permanente, es hora de que los que más tienen paguen más, con un Estado que regule y que sea claro, correcto, transparente y que funcione como se puede hacer en otras partes. Hagamos una cosa, que la gente se acuerde que Julio Aliaga acaba de decir que los que ganan más paguen más. Es decir, que los que son más exitosos, que trabajaron, que pusieron el esfuerzo, que se levantaron, a las 5 de la mañana, ¿no es cierto? Ese señor, don Julio Aliaga lo va a castigar. Porque le va a decir, usted porque es exitoso, usted va a tener que pagar más. ¿Por qué? Porque Julio Aliaga y los socialdemócratas y los socialistas están más preocupados por la redistribución que por la creación de riqueza. Entonces, en vez de castigar al que es exitoso, ¿no es cierto?, ¿por qué no les damos las facilidades para que siga creando riqueza y por lo tanto genere empleo, genere innovación, genere desarrollo? No castiguemos a los exitosos. No, me ha puesto palabras en mi boca. Yo no he dicho eso, lo han dicho 1.200 empresarios, los más ricos del mundo. En el foro de Davos, después de la participación de Milei, vinieron inmediatamente después y dijeron, es hora de que nosotros pongamos más, porque ellos se dan cuenta que si eso no se hace, el mundo se vuelve insostenible y nuestro país se vuelve insostenible. Es hora de colaborar, es hora de entendernos, de que el Estado juegue su rol, que controle, que regule de manera transparente y clara, en coordinación con trabajadores y con empresarios para hacer de esto un mundo mejor. A ver, yo quiero ir más operativa. Antonio, en tu criterio, ¿el Estado debe asumir las responsabilidades, bueno, al margen de la seguridad, etcétera, debe asumir responsabilidades como salud, educación, etcétera? Cada vez que uno dice que el Estado debe asumir responsabilidades, esencialmente estamos diciendo que nosotros los individuos tenemos que pagar impuestos para que los políticos decidan qué es lo que necesitamos.
El Estado nos dice, usted deme a mí la plata, ¿no es cierto? Y yo decido que a usted le gusta educación, o que a usted le gusta salud, o que a usted le gusta esto. Yo voy a decidir con su plata qué es lo que quiere. ¿No sería mejor que nosotros decidamos con nuestra plata qué es lo que queremos? Entonces, ojo, cuidado, cada vez que decimos que el Estado se ocupa de una cosa, es que el Estado nos está quitando a nosotros el fruto de nuestro esfuerzo para ellos decidir. Ahora voy a usar una palabra que tú acabas de usar, tú. Es el momento de colaborar, ¿no es cierto? Así es. Un principio fundamental, un supuesto fundamental de la colaboración es que sea voluntaria. Yo no te puedo colaborar a ti si vos me obligas. Eso no es colaboración, ¿correcto? La colaboración es voluntaria. Pero don Julio Aliaga y los socialdemócratas y los socialistas a los que yo vengo a interpelar ahora, porque no me interesa interpelar al MAS, ya sé lo que son, banda de corruptos que han perdido toda legitimidad. Yo vengo a interpelar a la oposición. Ellos te dicen que el Estado debe quitarnos a la fuerza los impuestos para ellos decidir. Eso, Julio, no es colaborar. Es que la colaboración es voluntaria. Estás hablando de otro país. No, es que es muy importante. Porque está hablando de otro país. En nuestro país, el 80% de la población no paga impuestos. Comercia, vende y compra lo que quiere. Decide como le da la gana. ¿Y por qué lo hace? Esa es la realidad de nuestro país. ¿Por qué lo hace? No, el problema no es porque lo hace, el problema es que tú entiendas que nuestro país es un país que esa libertad que predicas la vive desde hace mucho tiempo. No. Estamos equivocados. O tú crees por algún lado que ese 80% que aquí no paga impuestos está financiando la educación, la salud. No, ese país que tú describes como una panacea es un país que existe. Lo que pasa es que está al margen del Estado porque este es un Estado y un gobierno mafioso y tranca y que impide y que nos tiene una camisa de fuerza. En eso podemos acordar. Pero es que lo que acabas de describir, país. Julio, es que lo que acabas de describir, este Estado tranca que nos quita nuestra plata a través de impuestos, es el Estado que ha generado una informalidad del 85%. Esta gente que trabaja y vive en la informalidad no lo hace porque quiere, lo hace porque ser formal en este país es un mundo, es un calvario, es una pesadilla. ¿Tú tienes experiencia contratando a alguien de manera formal en este país, sí, blanco? Claro. ¿Sabes la pesadilla que es eso? Entonces, ¿le puedes contar a la gente la pesadilla que es eso? Que hay que pagar salario mínimo, que hay que pagar seguros, que hay que pagar aguinaldo, doble aguinaldo, ¿no es cierto? Y si lo quieres despedir, no lo puedes despedir porque tienes que hacer una justificación de despido. Eso es lo que genera un Estado grande, que trata de decidir por nosotros qué hacer. El minuto en que reduzcamos el Estado a su mínima expresión, desregularicemos el mercado laboral, al diablo pues el salario mínimo, al diablo el doble aguinaldo, al diablo la justificación de despido. Al diablo la salud, al diablo la educación, al diablo los jubilados. Si nosotros hacemos eso, vamos a hacer que el trabajador sea más barato y por lo tanto las empresas lo contraten y no vamos a tener el 80% de la informalidad. Ahí lo has dicho. A ver, un momentito. Vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida estaremos hablando del rol del mercado para poder entender, porque no solo es el Estado, veamos también las atribuciones del mercado. Permítanos esta pequeña pausa y ya retornamos. La carrera de Aeronáutica de la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés convoca a los bachilleres y público en general al curso prefacultativo Gestión Primer Periodo 2024 para los niveles técnico superior en mantenimiento de aeronaves y licenciado en Aeronáutica. Inicio de clases 4 de marzo. Inscripciones y mayor información Facultad de Tecnología, piso 5, carrera de Aeronáutica, Avenida Arce, frente a la Plaza Bolivia. Atención de horas, 8 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpido. Página web aeronautica.umsa.bo. Teléfonos 788-79-588-244-1154. Mayor de San Andrés celebró los primeros actos de colación de grado y posgrado del año 2024, presididos por el rector Magíster Óscar Heredia y los decanos de nuestra institución. El rector destacó el compromiso de los nuevos profesionales por convertirse en líderes con vocación de servicio, influenciando positivamente en su entorno, además de enfatizar la importancia de una formación continua, instando a los titulados a continuar con estudios de posgrado para mantenerse competitivos en el mercado laboral.
Los nuevos profesionales recibieron el diploma académico y el título profesional de forma simultánea, lo que reduce la burocracia y agiliza las oportunidades de inserción laboral. Deseo expresar un sincero agradecimiento a las autoridades universitarias, al señor rector, a la señora vicerrectora, por el apoyo brindado en el proceso de acreditación internacional que se ha llevado a cabo el mes de agosto pasado de la carrera que dirijo. Asimismo, deseo expresar mis agradecimientos al Departamento de Planificación de nuestra Casa Superior de Estudios. Y lo más importante, agradecer a mis estudiantes, a mis docentes y al personal administrativo que hicieron posible este proceso de acreditación internacional. Dálmata. Esta raza destaca por su pelaje con manchas, que es corto, liso y brillante. Las manchas pueden ser negras o marrones sobre fondo blanco. El contorno del dálmata es cuadrado, lo que demuestra que son perros equilibrados, fuertes y musculosos. Son extrovertidos y amistosos, pero si no se ejercitan lo suficiente, pueden volverse hiperactivos. Los dálmatas son fieles y entregados, y siempre quieren complacer. Les encanta la compañía y hacer payasadas para vivir en armonía con sus dueños. Mascoteando. En esto se ha puesto importante. Hemos hablado sobre el Estado, sobre la diagnosis del país. Ahora hablemos del mercado porque es la otra parte. A ver, Antonio, ¿tú cómo ves qué rol debería tener en nuestra sociedad el mercado? ¿Has cuestionado la presencia obesa del Estado? ¿Cómo ves el mercado? ¿Qué atributos debería tener? El mercado es el mejor asignador de recursos desde que el mundo es mundo. ¿Por qué? Porque el mercado recoge la información dispersa en la economía, ¿no es cierto? Y a través de intercambios voluntarios genera riqueza. Si yo te digo a vos, a mí me gusta tu teléfono, ¿qué te parece si te lo cambio por este vaso de agua? Y a ti por alguna razón te favorece el vaso de agua más que el teléfono, hacemos el intercambio, tú estás mejor con el vaso de agua, yo estoy mejor con el teléfono. Los mercados generan la creación de riqueza, por eso es que los mercados deben tomar un rol primordial en la economía y el Estado debe tomar un rol secundario, terciario, ahí afuera arrinconado, ¿no es cierto? Porque mientras más influencia tenga, peor. Y pongo esto como ejemplo el mercado laboral. El mercado laboral nuestro tiene muchísimas regulaciones, por eso es que contratar en blanco o contratar de manera formal es tan caro para el empresario, por eso el empresario no contrata de manera formal, por eso es que el 85% de los trabajadores son informales. Entonces, ¿por qué no dejamos que el mercado haga su trabajo? Yo le decía a Julio, ¿no es cierto?, en la pausa, nuestros trabajadores son muy caros en el sentido de que el empresario tiene que pagar seguro, salario mínimo, aguinaldo, doble aguinaldo, etcétera, justificación de despido. Entonces, por eso es que tenemos tanta informalidad. Si hacemos eso más barato, desregulando el mercado laboral, haciendo más fácil que las empresas contraten, pues entonces vamos a tener más trabajo formal. Y lo que es más importante, y con esto termino, los chicos que salen del colegio, los chicos que salen de la universidad y se preocupan porque no tienen trabajo, no van a conseguir trabajo, si dejamos que el mercado laboral funcione, pues entonces van a tener una oportunidad. Ahorita no son contratados porque son muy caros. Dos cosas. ¿Cómo eliminas las asimetrías que existen en el mercado y las imperfecciones del mercado? Porque los mercados pueden ser terriblemente imperfectos. No, no es así. Los mercados no son, eso es un mito. Los mercados no son imperfectos. Lo que es imperfecto, digamos, es la realidad. Los mercados trabajan con la información que tenemos o la realidad que se presenta. Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo voy al mecánico. Llevo mi auto al mecánico, un mercado, ¿no es cierto? El mecánico tiene mucha más información que yo acerca de lo que le está pasando al auto. Yo no tengo idea. El mecánico me puede decir, usted tiene que cambiar el motor entero. ¿Y qué voy a saber yo? ¿No es cierto? Entonces ahí hay una simetría de información, ¿correcto? Entonces los keynesianos típicamente dicen, ajá, el Estado es, digamos, el mercado es imperfecto, entonces hay que
Hay que tratar de igualar esa simetría, ¿no es cierto?, de información. Pero eso es imposible, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros sabe más que el otro en alguna materia, entonces no se puede eliminar todas las asimetrías de información. Los mercados funcionan con lo que hay. La alternativa, fíjate bien esto, la alternativa es que el Estado, los políticos, se arroguen ese derecho y te digan, no, usted va a pagar esto. Mira, yo me reuní en Santa Cruz con lecheros, productores lecheros. El productor lechero me dice, yo tengo mi leche, llevo al mercado, yo no puedo vender a cualquier precio o al precio que me ponga yo de acuerdo con el consumidor, porque hay una franja de precios. El gobierno, el Estado nos pone una franja de precios. Si tú te sales de la franja de precios, es decir, una regulación del mercado, vas a la cárcel. Si hacemos eso en leche, ¿no es cierto?, en software o en lo que tú quieras, que el Estado nos esté regulando ahí, no vamos a poder encontrar soluciones de mercado y por lo tanto no vamos a poder generar riqueza. Sin embargo, hay monopolio y si hay otros temas que pueden ser muy peligrosos. ¿Tú qué criterio tienes? No, yo creo que todos estamos de acuerdo, es que en el mercado se genera la riqueza. El problema es que al mismo tiempo que se genera riqueza, también se generan desigualdades. Y como decía bien, cuando estábamos en el intermedio, decía, hay que desregular, ¿no?, los sueldos, los salarios, las imposiciones. Correcto. Y hacer que los trabajadores que se contraten en el mercado formal con sueldos bajos, porque así van a ser contratados, no tengan para comer. Y tú decías muy bien el ejemplo, si las manzanas son muy caras, yo no como manzanas. Correcto. Si los trabajadores son muy caros, yo no contrato trabajadores. Pero yo te decía, no me interrumpas, ¿no? Y yo te decía, si la diferencia es que las manzanas no tienen que comer, no tienen que llevar la platita a la casa, no tienen responsabilidades, son manzanas. Y el problema de los liberales como ustedes es que creen que las manzanas y los trabajadores son la misma cosa, que tienen que tener, no me interrumpas, que tienen que tener un precio y que tenemos que tratarlos por igual. Claro, porque los liberales que miran la libertad sin derechos consideran que los trabajadores son una mercancía, pero en nuestro país, y por suerte y por su historia, hay una larga lucha de los trabajadores, hay una cultura del trabajo, una cultura del emprendimiento, una cultura del sacrificio. Está en las clases medias, en el cholaje emprendedor que ha nacido en el país y con el que tenemos que trabajar. Y a esa gente no le puedes decir, para que todo esto vaya bien y para que 4 empresas no sean deficitarias, que estoy de acuerdo, las deficitarias hay que cerrarlas y hay que concluir, bueno, 70, 85, 116. Para que esas empresas no sean deficitarias, tú te vas a morir de hambre, no me importas absolutamente nada. Y vas a estar desregulado en tus derechos, no vas a poder hacer huelgas, no vas a... Lo que está pasando en países que están muy cercanos a nosotros. Eso es inaceptable. Eso es de otras historias, de sueños que en realidad no existen. Si cuando examinas los países que mejor índice de desarrollo humano tienen, están generalmente los nórdicos. Los nórdicos tienen estados muy fuertes. Pero, a ver, nos pongamos de acuerdo primero. Si tú ves el índice de libertad económica, ¿no es cierto?, los países más capitalistas, ¿dónde están los estados nórdicos? Están en el top 25. O sea, Suecia es uno de los países con mayor libertad económica, ¿no es cierto? Finlandia, Noruega están con un índice de libertad económica enorme. Uno puede pagar impuestos si liberas, por ejemplo, el comercio, si liberas las regulaciones en el mercado laboral, si achicas el Estado, ¿no es cierto? Eso te mueve hacia la libertad económica. Tú me dices, vamos a pagar altos impuestos, pero vamos a desregular el mercado laboral, vamos a achicar el Estado, no vamos a tener empresas públicas. Entonces podemos ponernos de acuerdo. Espérate. Libertad con derechos. Espérate. No, ¿qué derechos? ¿Qué es esta cosa de los derechos? Los derechos de los trabajadores, la seguridad social, los jubilados, la educación, la salud, los derechos. Mira, el otro día, hace 2 días, el señor dirigente de la COP, que anda siempre con un casco, ¿lo has fijado? El señor se reúne con el presidente Arce y le dice, nuestro pliego petitorio es 8% de incremento al salario mínimo. Y se sacan una foto y sonrientes, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar en el mercado? ¿Qué creen que están pensando los empresarios cuando ven eso? 8% más caro entonces.
entonces los 4 trabajadores que pensaba contratar ya no los voy a contratar. No porque sea mala gente, sino porque ya no tengo plata, no me alcanza para un incremento de 8%. Entonces, lo siento, señores. ¿Qué hemos creado, Julio? Hemos creado desempleo. Pero y entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Que es la parte de tocar tu sensibilidad, si es que la tienes, porque solamente te interesa el mercado y el capital. Pero ¿Por qué no hacemos una cosa? Como se hace en otras partes. Nos sentamos el Estado, los trabajadores y los empresarios y discutimos y llegamos a un acuerdo. Eso no está en nuestra cultura. Ese es un trabajo que hay que hacer. Nunca Pero esté. lo que no puedes hacer es agarrar y trabajar solamente lo que estás criticando, el gobierno con los trabajadores regulando o el gobierno con los empresarios regulando. Alguien sale perdiendo. Yo no quiero que el gobierno se meta en nada. Aquí la única negociación tiene que ser entre el trabajador y el empresario, porque ellos son los que están generando riqueza en un proceso productivo. Entonces, si el empresario dice, yo no puedo pagar 8% de incremento al salario mínimo, por lo tanto, voy a tener que dejar de contratar, lo único que has logrado, Julio, es desempleo. Yo sé que te preocupa, déjame terminar con esto, 20 segundos. Yo sé que te preocupa que el trabajador lleve comida a la casa, que ponga comida en la mesa, que hay una familia por detrás. Pero si seguimos sobreregulando el mercado laboral, si seguimos protegiendo sus derechos, lo único que vamos a lograr es desempleo e informalidad. Y ese señor y ese trabajador nunca va a poder llevar comida suficiente a su mesa, a su casa. Míralo desde un punto de vista dinámico. Si haces la regulación menos onerosa, si el empresario puede contratar más gente, en el futuro más empresas van a llegar al país porque van a decir que, el mercado laboral es fácil de navegar en Bolivia, ¿no es cierto? Puedo contratar barato, entonces me voy a Bolivia. Eso incrementa la demanda por trabajo y eso incrementa orgánicamente los salarios. Pero eso lo tienes que hacer dinámicamente. Eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo, porque en todos los países, o en los grandes países, el Estado, los trabajadores y los empresarios se sientan juntos y hacen programas a largo plazo, porque entre los trabajadores y los empresarios hay un árbitro que garantiza que las normas se cumplan, y eso se llama el Estado. Pero si aquí no hay ninguna norma incumplida, usted quiere trabajar por este salario, eso es lo que yo le puedo pagar. Hacemos un contrato y se cumple el contrato, si no hay normas incumplidas. Lo que estamos diciendo es que a largo plazo, trabajadores y empresarios con el Estado, que es el que garantiza el cumplimiento de las normas, porque alguien tiene que garantizar eso. Pero el sistema judicial hace cumplir los contratos. Por favor, ¿y dónde pasa eso? No se sientan en España, en Suecia, en Yugoslavia, en Australia, en Sudáfrica, trabajadores. Lo que pasa es que en nuestro país no hay esa cultura de colaboración. Y hacia ahí tenemos que caminar. La cultura que tú estás demostrando es una falacia ad populum. Es decir, que porque pasa en muchos lugares, entonces es bueno. Es inmoral que el Estado se meta a decirle al empresario cuánto tiene que pagar, y es inmoral que el Estado se meta a decirle al trabajador cuánto tiene que cobrar. Ese es un contrato entre partes. Claro, esa es una visión de la historia. A mí me parece absolutamente, y para utilizar tu palabra, inmoral, que le impongas la posibilidad a los que más tienen y más fuerza pueden concluir a los que menos tienen, y que les impongan sus intereses y les impongan sus normas. No. Aquí hay leyes, es como en el tráfico. Si quitas los semáforos, la gente se choca. Alguien tiene que poner un semáforo para que el tráfico sea posible. Se ve que Julio no estaba en Santa Cruz, porque en Santa Cruz hay rotondas y nadie se choca. Bien, vamos a esta última pausa y luego estaremos tocando sobre proyectos políticos y Estado. ¡Ay, madre! La carrera de Aeronáutica de la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Andrés convoca a los bachilleres y público en general al curso prefacultativo Gestión Primer Periodo 2024 para los niveles técnico superior en mantenimiento de aeronaves y licenciado en Aeronáutica. Inicio de clases 4 de marzo. Inscripciones y mayor información Facultad de Tecnología, piso 5, carrera de Aeronáutica, Avenida Arce, frente a la Plaza Bolivia. Atención de horas, 8 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpido. Página web aeronautica.umsa.bo. Teléfonos 788-79-588-244-1154.
Dálmata. Esta raza destaca por su pelaje con manchas, que es corto, liso y brillante. Las manchas pueden ser negras o marrones sobre fondo blanco. El contorno del dálmata es cuadrado, lo que demuestra que son perros equilibrados, fuertes y musculosos. Son extrovertidos y amistosos, pero si no se ejercitan lo suficiente, pueden volverse hiperactivos. Los dálmatas son fieles y entregados, y siempre quieren complacer. Les encanta la compañía y hacer payasadas para vivir en armonía con sus dueños. Mascoteando. La salud depende de uno mismo. Por eso es importante adquirir los hábitos para una vida sana y feliz. Primero tu salud, porque elegimos prevenir antes que lamentar. Te esperamos de lunes a viernes, 12 del mediodía. Comunicado. Se informa a la comunidad universitaria y población en general que a través de las redes sociales se difunde información sobre cursos que supuestamente se ofrecen desde nuestra Casa de Estudios Superiores. Informamos que cualquier oferta académica respaldada por la Universidad Mayor de San Andrés solo es promocionada a través de los medios de comunicación y las redes sociales oficiales de nuestra institución. Instamos a la población a verificar la validez de cualquier anuncio de cursos y no dejarse sorprender por publicaciones falsas que no tienen ningún respaldo institucional. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos para mantener informada a la comunidad de manera precisa y confiable. UNSA 2024. Gestión Rectoral, Óscar Heredia. Al comenzar este bloque, recuerdo que Julio nos decía que en realidad hay casi un consenso de que los ciclos políticos más o menos en nuestro país duran alrededor de 20 años, más o menos. En ese contexto, ¿estamos frente a la emergencia de un nuevo ciclo político? Estamos frente a la emergencia. ¿Qué lecturas fundamentales encuentras en esto? ¿Qué elementos que puedan hacernos avisorar que vamos a hacer un cambio de ciclo? Dos cosas. Primera, que cada 20 años una generación política plantea una salida alternativa ante el fracaso del anterior. Ha sido estatismo, liberalismo, ahora toca liberalismo. El MAS y el gobierno masista y el Estado plurinacional ha fracasado en el intento y ahora viene otro ciclo. Y lo que se está armando en el país es otro ciclo. Este es un país que tiene condiciones diferentes, es un país urbano, de clases medias, un país de emprendedores, un país que necesita quitarse la camisa de fuerza que se le ha puesto y al mismo tiempo tiene que luchar contra mafias establecidas y organizadas vinculadas al narcotráfico. Este nuevo ciclo tendrá nuevos proyectos, nuevos protagonistas, liderazgos, nuevas organizaciones. Seguro que sí, estamos discutiendo ese tema. Yo creo que este debate es un ejemplo más de los debates que se tienen que hablar para mirar y avisorar el futuro. Antonio, ¿qué tipo de proyectos crees que estén entrando en la discusión en este nuevo ciclo? La enfermedad es el estatismo. La enfermedad crónica de este país es el estatismo y en los últimos 20 años se ha hecho cáncer. Entonces, un proyecto político viable que enamore al país con un nuevo paradigma debe ser decididamente liberal. No podemos seguir dejando que el Estado nos diga qué hacer, cómo hacer y para quién hacer. El 85% de nuestro país es informal, no porque quiera ser informal, sino porque le huye al Estado. La informalidad es una forma de escaparle a las regulaciones, a los controles de precios, a los cupos a la exportación, a las regulaciones en el mercado laboral que hacen imposible contratar a una persona en blanco. La informalidad que nosotros vivimos, que es el 85% de nuestra economía, es un síntoma claro de que el Estado es un Estado elefantiásico que se ha metido en nuestras vidas y por eso la gente le escapa, por eso va a la ilegalidad. ¿Me explico? Entonces, la enfermedad es el estatismo para movernos decididamente hacia el desarrollo, no solamente parches, sino movernos hacia el desarrollo. Tenemos que abrazar las ideas de la libertad y es momento de hacerlo. El boliviano es liberal en su práctica. ¿Ustedes conocen a alguien que se levante en la mañana y diga quiero ser funcionario público?
¿Quién en su sano juicio quiere ser funcionario público? Uno se levanta en la mañana diciendo, ojalá no me encuentre con el Estado hoy, ojalá no me encuentre con un gendarme, con un alcalde, con un viceministro que me pone trabas. El boliviano es liberal en su práctica y el día en que votemos como vivimos, a este país no lo alcanza nadie. Más o menos a mitad de los 80 el Estado ha pasado de ser una sociedad rural a una sociedad urbana. Nuestra sociedad curiosamente es muy amante del Estado. Hay una suerte de tradición. ¿Crees que esas ideas liberales puedan imponerse? Yo soy muy optimista. Yo, como digo, el boliviano es liberal en su práctica. El boliviano ya no quiere saber del Estado. El boliviano quiere que lo dejen en paz, que lo dejen trabajar sin regulaciones, sin trabas, sin burocracia. Tú sabes que tenemos 600.000 empleados públicos, que nos gastamos 19 millones de dólares al día y nos gastamos 19 millones de dólares al día en sueldos y salarios. Hace 2 días yo estuve en Yacuiba. ¿Sabes cuántos empleados públicos tiene la alcaldía en Yacuiba? 3.000 empleados públicos en Yacuiba, que es más chiquito que Achumani, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos seguir viviendo con esa carga? 70 empresas públicas, ninguna funciona, ¿no es cierto? Tenemos un subsidio que se come entre 1.700 y 2.000 millones de dólares al año. El subsidio solamente representa la mitad del déficit fiscal y llevamos 11 años consecutivos de déficit fiscal. No hay país que aguante con un Estado elefantiásico. Si no nos movemos hacia reducir el tamaño del Estado y darle al individuo esa responsabilidad, jamás saldremos del hoyo. Es que en la institucionalidad, estamos en algún momento. No, es que eso merece una respuesta. A ver. Y es que el problema del liberalismo, como lo plantea Saravia, es el 8% del voto, porque estamos hablando en esta parte del proyecto político hacia adelante. Es el 8% del voto, porque Saravia no entiende que este país no se resuelve entre el mercado y el Estado. Aquí hay problemas de raza, hay problemas de origen, hay problemas regionales que están en el fondo del asunto y en el centro de la votación y cómo se llama a los bolivianos a participar. Está muy bonito para, no sé, para Florida, será este tema, ¿no? Aquí tenemos que resolver el problema de estos dramas que los bolivianos no hemos resuelto todavía. Los bolivianos no votamos por el Estado o por el mercado, votamos porque somos indios o somos blancos. Ese tipo de discurso que no está metido en el mundo del liberalismo y que todavía no ha concluido la historia que se abrió en 1952, que siguió el 82, que siguió con Evo Morales, tiene que tener un destino que no se resuelve en ese discurso. En ese discurso podemos estar de acuerdo en algunas cosas. En lo que no estamos de acuerdo es que tu libertad es una libertad sin derechos, es una libertad solo para los ricos. Yo lo que planteo es una libertad, en eso coincido con los liberales, yo tengo una formación liberal también, pero es una libertad con derechos que piensa en la gente, no solamente en los empresarios. Cerramos contigo, Antonio. Es que es interesante saber que Julio Aliaga, que además apoya al proyecto de Vicente Cuellar, al proyecto de Cambio 25, ¿no es cierto? Hable ahora y diga que es liberal, ¿no es cierto? Que tiene una formación liberal. Pues seamos entonces, pero seamos entonces liberales en serio. Seamos liberales en serio. Con derechos y pensando en la gente. A ver, reduzca, pero si el liberalismo es un paradigma para los más pobres. Es decir, los ricos son los que se acomodan en los gobiernos estatistas, porque son ellos los que tienen las conexiones, porque son ellos los que se apañan, son ellos los que son amigos, ¿no es cierto? A mí no me interesan los ricos. Un liberal no trabaja a favor de los ricos, o no piensa por los ricos. Un liberal trabaja a favor de los ricos y del mercado. No, señor. El mercado es desigual, el mercado es injusto, es inequitativo. Pero tienes que ponerle regulación. Es que este es el problema de nuestra oposición, que yo le digo la oposición. ¿Sabes por qué? Porque acaba de decir que es liberal, pero después dice que el mercado es injusto, que el mercado es inequitativo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿No es cierto? Si nos vamos a mover hacia el liberalismo, tenemos que dejar que el mercado asigne los recursos, ¿no es cierto? Entonces, pero el liberalismo, déjame terminar, el liberalismo
piensa en las familias más pobres. Siempre ha sido así. ¿Por qué? Porque le da más oportunidades. Si yo hago más caro al trabajador, pues al trabajador no lo contratan y solo genero desempleo. Y si lo haces más barato, lo matas de hambre. No, señor, porque si lo hago más barato, entonces le quitas la jubilación, no, señor, le quitas la educación, le quitas la salud. Bien. Eso es lo que haces. No, señor. Nuestro tiempo se ha cumplido. Ha estado súper interesante, Antonio. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Ya estaremos convocándote nuevamente para seguir. Ha sido un placer y cuando quieran. Muy bien. Igual a ti, Julio. Muchas gracias. Yo he estado aquí varias veces. Varias veces. Vamos a seguir convocando. Esto creo que no ha terminado. Recién comienza. Un abrazo. Muchas gracias a los dos y a usted, amable televidente. Muchísimas gracias por la amabilidad de sintonizarnos. Mañana, cuando el reloj marque las 20:30, estaremos nuevamente con cartas sobre la mesa. Que le vaya muy bien. Estás viendo TVU, Televisión para ti. Bienvenidos a TV Empresas. Somos parte de ti. Siempre hemos estado preparados para cuidar la salud de tus oídos. Te mereces volver a escuchar. Recupera tu forma de vida. Centro de Audífonos La Paz. Para cada necesidad, un audífono. La pérdida conductiva se puede dar en diferentes casos, ¿no? Cuando existe obstrucción, que el sonido ingrese al conducto auditivo externo y medio. Esto se puede dar por factores que pueden existir como un tapón de cera, una infección, una perforación timpánica o algún objeto extraño que se encuentra en el oído, ¿no? La pérdida conductiva puede ser reversible con tratamiento médico o quirúrgico. La pérdida neurosensorial es una pérdida que puede afectar internamente más a la cóclea. Es decir, se puede dar en factores por consumir diferentes medicamentos ototóxicos, por exponerse a ruidos fuertes, por algún golpe o caída que reciban alrededor de la cabeza, o generalmente se da por la edad, ¿no? Esto es la presbiacusia, que se da por deterioro degenerativo en las personas de la tercera edad. Y la pérdida auditiva mixta, que es una combinación entre la pérdida conductiva y la neurosensorial, es decir, existe un factor externo e interno. Por eso es recomendable hacerse un estudio audiológico oportunamente. Hemos escuchado detenidamente la información que nos ha dado Daniela Chávez, quien es fonoaudióloga del Centro de Audífonos La Paz. Ahora vamos a saber si será necesario usar un audífono o dos. Bienvenida otra vez a TV Empresas. Gracias, Gladys, bienvenidos al centro, ¿no? Bueno, para responder necesitamos ver el estudio siempre, ¿no? ¿Qué grado de pérdida tiene? ¿Qué tipo de pérdida tiene? Según esto se les recomienda si necesita para un lado o para los dos. Si el tipo de pérdida es unilateral, bilateral, simétrico o asimétrico, todo eso hay que ver para qué lado podemos adaptar según la necesidad del paciente, ¿no? De comprar un audífono o ya de usar un audífono, una preocupación muy recurrente en las personas, por ejemplo, es el tamaño, la forma, cuánto tiempo va a tardar en adaptarse y cuán cómodo es un audífono. ¿Qué es lo que ustedes nos proponen? Precisamente por eso el centro cuenta con diferentes audífonos para cada necesidad, ¿no? Antes los audífonos eran muy grandes, ¿no? Muy notorios, pero con la tecnología ha avanzado, ahora son relativamente bien pequeños y notorios, no se notan, ¿no? Viene de la orejita un cable súper delgadito que no se nota nada. Centro de Audífonos La Paz, un centro especializado en salud auditiva. Te ofrecemos nuestra experiencia y profesionalidad para recuperar tu pérdida auditiva. Gracias a la avanzada tecnología en audífonos digitales, inteligentes, estéticos, discretos y eficaces. Porque oír bien es vivir mejor.
Revise su audición con nosotros. Llámanos al 68007351. Centro de Audífonos La Paz. Tecnología, compromiso y profesionalidad. Mejora tu salud y bienestar con Pronat, suplementos y vitaminas. Alcaloe, aloe vera fortificada, alivia la gastritis y la acidez estomacal. Collagen Flex, colágeno hidrolizado, alivia el dolor de artritis, artrosis y reumatismo. Citraflex, citrato de magnesio, alivia la migraña, mejora tu calidad de sueño y elimina el estrés. Aprovecha esta promoción saludable. Alcaloe más Collagen Flex más Citraflex a 350 bolivianos. Y de regalo tienes un shampoo de romero y sábila para un cabello